Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos entonces, por acá de última. Total, los dos más o menos son lo mismo. Voy a ponerle proyecto 1, que va a ser 1, y al otro le vamos a hacer proyecto 2. Bien, proyecto 1 y 2. Eso es lo que tenemos por ahora. Bien, vamos a hacerle desde ya, lo que vamos a hacerle es una pequeña base de datos y se la vamos a dejar, por ejemplo, acá, guardaditas en una carpeta que diga, puede decir BD, base de datos o data, por ejemplo, como a ustedes más les guste. Vamos a dejarlo esto puesto en los dos. Va a ser la misma, pero bueno, lo dejamos ahí puestito. Vamos a irnos a la base de datos, vamos a hacer una base de datos sencilla, bien sencillita, nada muy complicado. Nueva, la vamos a dejar en el escritorio y ya la copiamos, no pasa nada. Le vamos a llamar, qué sé yo. Yo, por ejemplo, por lo común no le pongo un nombre, sino le pongo un nombre, qué sé yo, una cosa así, por ejemplo. Así, o data, o un nombre que a ustedes les guste, el más que les guste. No necesariamente dejarle así, base de datos. No es necesario, sino también le pueden poner un nombre genérico, bien, si a ustedes les gusta. Podríamos nosotros ponerle, qué sé yo, directamente, como es data, le vamos a poner data. Ahí está nuestro data. Vamos a hacer una tabla sencilla, nada más. Voy a poner, qué sé yo, usuarios, por ejemplo. Que le vamos a poner un ID de usuario, un nombre de usuario y clave, por ejemplo. Clave. El ID va a ser entero, va a ser autoincremental. Acá le podríamos poner único, que realmente va a ser único, pero no es necesario. Como es autoincremental, solamente va a ir cambiando, así que no hay ningún problema. El nombre, si quisiéramos nombres únicos, por ejemplo, le ponemos único, ¿bien? Y la clave no es necesario, puede ser la misma clave, puede pasar que dos usuarios tengan la misma clave, no hay ningún problema. Y acá le vamos a poner texto y texto. Muy bien. Esta sería la fácil, ¿bien? Esto sería por ejemplo, para usuarios, supongamos, que lo vamos a dejar así, ya vamos a ir viendo qué vamos a ir utilizando por ahí. Guardamos, guardar cambios, voy a cerrarlo, ya tengo mi base, la vamos a copiar en data, copiar, pegar, vamos al otro proyecto, copiar, pegar. Bien, ya tenemos la base de datos simple, de usuarios nada más. Bien, entonces ahora sí, vamos a la primera. Vamos a la primera. Bien. Si yo quisiera, vamos a abrir Sublime. Vengo acá, le vamos a poner el proyecto 2. El proyecto 2 va a ser hacerlo con varios archivos. Bien. Entonces vamos a venir acá al proyecto 2, que va a ser con varios archivos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo la base de datos ahí. Bien, ya está en data. Así que no hay ningún problema. Bien. Entonces, por ejemplo, yo se los hago desde acá, desde Sublime. Bien, vengo acá, nuevo archivo. Este va a ser mi archivo principal. Lo vamos a guardar, que le voy a poner yo. Acá no es necesario ponerle nada realmente. Y si bien acá, si venimos por acá, podemos decirle que es de Python. Bien, no hay ningún problema. Y lo vamos a guardar en el archivo principal. Bien, le podemos poner, por ejemplo, main, sistema, programa, lo que ustedes quieran. Y lo voy a llamar sistema, por ejemplo. Sistema. Bien. Y me faltó ponerle PI, pero lo vamos a borrar y lo vamos a volver a crear. Para que me quede siempre, por ejemplo, en Sublime hay que hacer esto. Cuando se guarda, se le pone Python, igual ponerle acá sistema.py. Igual, así ya me sale, que es de Python. Ya estoy con Python. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Este sería nuestro archivo principal. Bien. Este sería nuestro archivo principal que nosotros vamos a querer. Como este va a estar diferente, en diversos archivos, va a estar ubicado en diversos archivos. Lo que vamos a hacer es directamente, por ejemplo, nosotros lo que vamos a venir acá, yo voy a poner
new folder, y yo le voy a poner, por ejemplo, acá, modelo, para hacerlo un poquito parecido como yo les había dicho a MVC, nada más. Dentro de modelo, voy a buscar un nuevo archivo, clic derecho, nuevo archivo, vamos a guardar, y a este le vamos a llamar también que sea API, Python, y le voy a poner este que va a ser el archivo de conexión, bien, conexión.py. Bien, ya tengo los dos. Bien, este es mi archivo principal y este es el archivo que va a ser la conexión. Entonces, ¿cómo se vería esto, por ejemplo? Bueno, todavía no he hecho nada interesante, pero directamente vamos a empezar con la conexión. ¿Qué voy a hacer? En el archivo donde tengo la conexión, import SQLite 3. Bien, donde voy a hacer yo la conexión, que es lo que yo necesito, SQLite. Bien, una vez que lo tengo, yo lo que voy a hacer es voy a definir una función, que habíamos dicho, por ejemplo, def conectar, de esta forma, dos puntos. Y acá lo que hacíamos era hacer la conexión. Primero la vamos a establecer y ya después la vemos cómo la hacemos. Bien. Pero acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Bien. Traemos acá la conexión, que era una cosa así. Conexión igual, SQLite3.connect. Y acá donde sería la ruta, que yo lo tengo, por ejemplo, en data, barra. Y el nombre de la base de datos que le pusimos nosotros data.db. Bien. Esta sería la conexión a la base de datos. Como yo lo tengo en una función, vamos a decirle que me devuelva la conexión. Así me lo devuelve cuando yo la llamo. Bien. Y ya la tendría. Ya tendría hecho la conexión. ¿Qué es lo que le hacíamos nosotros, por ejemplo? Bueno, yo le hago, por lo común, por ejemplo, importar también OS y hacer un if acá. Y preguntar, por ejemplo, lo siguiente. Que lo vamos a poner así. os.path.ifile. Esto lo que hace es buscar si existe el archivo, cualquier archivo, lo pueden usar con cualquier archivo mientras yo le pase dónde está. Que esto está en data y es data.db. Ya lo vamos a ir modificando. Si existe este archivo, ahora podríamos hacer lo siguiente. Ponerlo así. Por ejemplo. ¿bien? Entonces, si existe el archivo, si existe este archivo, datadb, digo db, no, bd, db. ¿bien? Si existe este archivo, hacemos la conexión. Si no, podríamos tirar nosotros, por ejemplo, un error. Supongamos. Si yo hago esto, por ejemplo, si yo le pongo un message box, supongamos, de show warning, acá, que me diga, qué sé yo, sistema, no existe base de datos, por ejemplo, para ver si no existe el archivo, no existe la base de datos, no se realiza la conexión ni nada. Si yo hago esto, yo tengo que pensar, ¿dónde lo voy a ejecutar? ¿Bien? Este message box, ¿bien? Siempre se ejecuta con una ventana. Es decir, bien, lo vamos a dejar hasta acá y vamos a ir al otro archivo. Esta sería nuestra conexión. Si está todo bien, me devuelve la conexión. Si no, me muestra aún no existe la base de datos, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Bueno, si nosotros viniéramos acá, yo les mostré la forma de importar el archivo, ¿bien? O las funciones que hay en un archivo, ¿bien? Que se hacía así, from la carpeta, que es modelo, punto, el nombre del archivo, que el nombre del archivo se llama conexión, import, y yo si le ponía ahí, trae todas las funciones. Si no, puedo llamar yo a la función conectar nada más, que me traiga nada más conectar. ¿bien? Y ya puedo usar yo este conectar. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, así, ¿bien? Ya estaría llamando yo a mi función conectar, ¿bien? Fijémonos, yo lo tengo acá bindeado, para que vean. Control Shift B alta, ¿bien? Este es el syntax y este es el de Python. Yo ahí elijo cuál quiero yo, ¿bien? Si me pongo syntax, se va a fijar si la sintaxis está bien. Si no, yo cambio y pongo Python. Y ahí me va a decir algo, ¿bien? Entonces, fíjense que por ahí me dice algo. MessageBox no está definido, obviamente, porque yo no lo he definido en ningún lado, ¿bien? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Por ejemplo, si voy a utilizar MessageBox, poner acá, from tkinter, import, MessageBox. Fíjense que ese syntax check es porque acá no está todo bien.
pero en el otro archivo está todo mal. Bueno, eso cambia cuando empezamos a usar diferentes archivos. Bien, si yo hago esto, fíjense por ahí, que me abre una ventana por ahí, que ya lo vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Bien, primero, vamos a venirnos acá al proyecto 2, data. Bien, este data que yo tengo acá, tendría que fijarme bien cómo lo tenemos puesto. Bien, cómo lo tenemos puesto. Acá me faltó algo, que ya lo vamos a agregar, es agregarle el igual igual, que esto me devuelve. Esto me va a devolver algo. Bien, y yo lo tengo que verificar, antes que nada, obviamente, con un true o false. Bien, que no me olvide de eso. Ahí me va a funcionar. Bien, que no me olvide de eso. Antes que nada, si no ver qué es lo que me tira acá. Acá yo le fallé. Data. Bien, ahí está. También, bueno, esto yo lo podría dejar así. Bien, de este estilo. Bien. Y ahí deberíamos tener una conexión, que no va a pasar nada, no debería pasar nada, porque yo no tengo una ventana. Fíjense que ahí yo lo puse mal, justamente, para ver el message box. ¿Bien? Que me dice, no existe base de datos, pero hay una ventana acá abierta. Bueno, eso es lo que yo les digo, que si ponen un message box y ustedes no han definido una ventana, siempre el message box necesita una ventana donde ejecutarse. Entonces se le va a abrir como una ventana, ¿bien? Aunque ustedes hayan puesto nada en el message box. Si lo cerramos se va toda la ventana, pero no es la idea, ¿bien? Por ahora. Pero ya tendríamos la conexión. Vamos a ponerlo de vuelta bien, por acá, ¿bien? Esto se puede hacer de esta manera también, porque me devuelve true o false. Y si esto es true, también es como si yo dijera esto así, por ejemplo, ¿bien? Eso se ejecuta en ese if, ¿bien? Entonces, bueno, se puede hacer de esa manera también. Entonces ya tendríamos por ahí la conexión hecha, separada, en un archivo separado. Fíjense, este sería nuestro archivo principal. Y esta sería la de la conexión, que lo tengo, por ejemplo, acá en el modelo, ¿bien? Donde hace la conexión, ¿bien? Separadito. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros una vez que tenemos acá nuestro principal? Bueno, nosotros acá, lo ideal que les dice todo el mundo es ponerle lo que yo les había mostrado, un if diciendo que el name sea igual a main. Bien, esto lo van a ver en muchos lados, este if igual name igual main, que si es el archivo principal que nos va a tirar main, no este donde lo he llamado acá. Bien, y acá recién haríamos el programa. Bien, por ejemplo, ¿esto se puede obviar? Sí, se puede obviar tranquilamente. En el otro, en el proyecto 1, lo vamos a obviar, pero para que vayan viendo diferentes formas. Entonces acá sería donde vamos a hacer nuestro proyecto principal. Bien, pero fíjense cómo lo vamos a hacer. Acá, lo vamos a hacer de forma diferente también. Voy a venirme yo a proyecto 2, que tengo yo acá. Vamos a crear una nueva carpeta. Yo le voy a poner vista. También le pueden poner view. Yo lo voy a poner en español. Generalmente se pone en inglés. A modelo se le pone model, a vista se le pone views. Y a controlador, si tuviéramos MVC, controller se le pone. Bien, es muy común que para todo le pongamos, para estandarizar un poco, siempre le pongamos los nombres en inglés. Nosotros lo podemos dejar por ahora en español, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con esta vista, carpeta vista, vamos a crear un nuevo archivo. Y acá es donde yo voy a hacer, por ejemplo, el login. Bien diferente. ¿Qué es lo primero que se me ocurre? O podemos hacer un proyectito directamente, un registrador de usuarios. Lo podemos hacer como nosotros más nos guste realmente. Yo por ahí, lo que vamos a hacer, primero vamos a ir haciendo las ventanas. Que esto es con tkinter. ¿Qué necesitamos? From tkinter import all. Bien, antes que nada, como yo no lo tengo nada, lo vamos a guardar. Siempre, por ejemplo, en Sublime, recuerden guardar Python. Y este yo le voy a poner, por ejemplo, login.py. Bien, no lo quiero comprar. Ahí ya tenemos nuestro login. From tkinter import all. Bien, eso sería lo primero. From tkinter import all.
Segundo, ¿qué vamos a estar utilizando? Bueno, vamos a hacerle la ventana. Que va a ser ventana login, lo voy a poner yo, por ejemplo, de acá. Bien. Pero, fíjense que esto, como lo estamos haciendo de esta manera, yo lo que voy a hacer, no lo voy a dejar así, bien, sino lo que voy a hacer, lo voy a meter yo acá, por ejemplo, en, en una función, bien, por ejemplo, ventana login, le voy a poner así, o login le podemos poner nada más, así, login, bien, para tenerlo ahí en una función, que después vamos a llamarlo una función, ya lo van a ver. Entonces esta ventana login, le vamos a hacer el main loop, que sería lo que necesitamos, bien, y ahí tendríamos nuestra ventana. Vamos a darle unas configuraciones a la ventana para que se vea aceptable. Ventana login, punto, qué sé yo, le podemos poner geometry, tranquilamente acá. Vamos a poner, ¿qué le podemos poner? Supongamos 300 por 600 por 500, ya vemos. Vamos viendo qué le vamos cambiando. Vamos a cambiarle el título. Le vamos a poner acá, le vamos a poner sistema. Sistema usuarios le vamos a poner porque va a ser de usuarios nada más. Bien. Y ventana login, punto, config. Ya le vamos a ir cambiando para que vayan viendo, qué sé yo. Por ahora le voy a poner light blue. Bien. Después le vamos a ir cambiando todo eso. No hay ningún problema. Ya tendríamos lo principal. Bien, ya tendríamos lo principal. Que sería esto, de por acá. Bien, que ya después de última se va mejorando todo lo que quisiéramos. Esto sería, esto está en otro archivo. En la carpeta vista, archivo login. ¿Qué hago en mi sistema? From vista punto login import, como le había llamado la función, login. Y si voy a hacer muchas, bueno, lo podría poner all también, no hay ningún problema. Bien, pero lo vamos a dejar, por ejemplo, ahora así, que nada más llame el login. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer nosotros acá se me ocurre, es llamar al login. Bien, ¿qué sería este login de acá? Bien, si yo lo ejecuto esto con Python, fíjense que ya tenemos acá nuestra carpetita de acá, ¿bien? Nos digo nuestra ventanita, ¿bien? Que está en otro lado, fíjense, está en otro archivo, en una función, pero yo he llamado a la función que está en la carpeta vistas, archivo login, que me importa esa función login, ¿bien? Entonces yo ya lo tengo en otro lado, ¿bien? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, yo ya sé que el login está en este archivo y yo ya podría venirme acá, supongamos, a hacer, vamos a hacerle algo simple nada más. Voy a ponerle yo vamos a hacer un label, le vamos a poner label nombre, en entry nombre, y habíamos dicho label clave, le vamos a poner por ejemplo, y entry clave, que sería lo que vamos a hacerle, ¿bien? Y yo por lo general, yo separo todo también en frames, ¿bien? Es decir, aunque esto esté en la ventana login, porque lo que comúnmente nosotros haríamos es esto, ventana login, yo generalmente separo todo en frames. Es decir, yo hago un frame login que va a ser un frame que va a estar en la ventana login. Bien. Y a este, que esté en el frame login. Me sirve mejor para poder que después no tenga ningún problema con yo mis cosas. Bien. Recuerden que se ve una cosa así. Se vería una cosa así, ya lo vamos a ir cambiando, pero siempre es lo que el componente que nosotros queremos poner con una variable, bien, entonces siempre se ve de la misma forma, bien. Para crear todo, cualquier componente acá en TK-Inter, recuerde que es lo mismo, una variable igual el nombre de lo que yo quiero, siempre empezando en mayúscula, bien, y ya estaría creado el componente, bien, entonces lo vamos a ir haciendo así, para que lo vean. Entonces yo ya tendría mis componentes, por ejemplo, creados. Siguiente, ya tengo mis componentes que voy a utilizar. Un botoncito también me ayudaría. Como va a ser algo simple, por ahora, vamos a hacer un botón, vamos a hacerle, por ejemplo, un buscador. No, un botón nada más, vamos a hacerle un botón
ingresar, que va a ser un button, que va a estar en el frame login. Bien. Con eso estaríamos. Ya nosotros ya vamos a ver, de última le ingresamos, vamos a ir viendo cómo lo hacemos, le ingresamos algún dato para luego hacer el login, y ya después se lo hacemos nosotros por el programa. Bien, no hay ningún problema. Pero ya lo vamos a ir viendo. Entonces, por acá. Bien, tenemos esto por acá. ¿Qué tenemos que ir haciendo? Posicionando las cosas. Bien. Por ahí, ¿qué hago yo? Este frame login le voy a poner, por ejemplo, pack. Bien. ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, le puedo poner yo dentro del pack, dentro de la posición, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, así, a algún lado. Si no, por defecto va a ir en el top, el lugar. Le puedo poner algunas configuraciones, como por ejemplo fill, supongamos, both, que se expanda, igual 1, o true, lo mismo, ¿bien? Darle un pad, ¿bien? Un margen por fuera, pad X, por ejemplo, de 20, pad Y, por ejemplo, de 20, ¿bien? Para que estos son las separaciones, recuerden, son los márgenes, ¿bien? A esto le vamos a dar un color, nada más para que lo vean, cómo va quedando, más que nada esto, por ahora. Y ahora, fíjense una cosa, acá no van a ejecutar esto, ¿bien? No van a ejecutar desde este archivo login, sino que van a ejecutar desde el sistema siempre, ¿bien? Entonces, siempre que quieran probar algo, ya no se van acá, sino que vienen acá, ¿bien? Y acá lo probamos, ¿bien? Y ahí está, fíjense, ¿ven? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Lo vamos a dejar en un ladito del otro, si lo ven. ¿Bien? Este sería mi frame, que está en rojito, ¿bien? El pad X hacia los costaditos de 20, pad Y hacia los 20, y que después rellena y expanda, que se haga grandecito, ¿bien? Para todos lados. Ahí ya tendría un poquito más vistoso las cosas y más fácil de utilizar. ¿Por qué yo generalmente utilizo, por ejemplo, frame? Bueno, porque si después quiero, por ejemplo, poner una imagen acá, supongamos de poner una imagen o un título, algo, yo lo que hago es ponerle, por ejemplo, de esta forma, frame título, por ejemplo, un título. Hacer otro frame que va a estar en la ventana login. A este le voy a poner, por ejemplo, VG, le vamos a poner green, para que lo vean más que nada. Y este frame va a ser muy parecido. Digo punto pack. Va a ser muy parecido en respecto a, por ejemplo, los márgenes, para que me dé un margen. Esto sí, igual. ¿Bien? Pero, si yo, por ejemplo, lo dejo hasta acá, y yo ejecuto, vamos a ir desde la otra, todavía no se va a ver. ¿Por qué? Porque no hay nada. Y yo no le he dicho ni fill ni span. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que comúnmente que hago yo? Para que vayan viendo diferentes cosas. Vamos a crear un título, que le voy a poner título login, igual, label, que va a estar en el frame título, ¿bien? Y va a decir acá, nada más le vamos a poner que diga en sistema usuarios, le vamos a poner, o usuarios, por ejemplo, supongamos, ¿bien? Esto, que lo tengo por acá, yo le voy a decir que lo posicione, también con pack. Recuerden que ahora siempre vamos a tratar de utilizar siempre pack. Si yo ejecuto esto, vamos a guardarlo. Control S uso yo para guardar. ¿Ven? En vez de venir acá, Control S, si me ven por ahí que se guarda. Siempre guardar las cosas antes de ejecutar. Vengo acá, vamos a ejecutarlo. Y yo lo tengo por ahí. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Qué puedo hacer lo siguiente? Por ejemplo. Sin tocar, por ejemplo, el frame título. Bien, yo lo que puedo hacer es directamente al título decirle lo siguiente. Por ejemplo. Bien. Si yo pongo fill, both. Bien. Vamos a irlo viendo qué va haciendo cada uno. Por ahí no sale nada, le vamos a poner el otro, expand 1, para que vayan viendo qué hace cada cosa. Bien, por ahí. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque se expande relativamente con este. Bien, se expande relativamente con este. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo por acá, pongo, por ejemplo, fila las X, X mayúscula. Bien. Una cosa que hago yo, fila las X, me va a rellenar hacia las X.
Bien, y ahí lo van viendo cómo se va haciendo grandecito. Bien, por ahí. Si yo pongo acá, por ejemplo, fill both, como todavía no se expande, lo tendríamos así todavía. Bien, entonces hay dos maneras que hago yo, por ejemplo. Una es venir acá y decirle que el margen interior y pad i de las i se lo aumento, por ejemplo, a 20, y van a ver que se va a aumentar el usuarios y lo verde. Miren. ¿Ven? Diferentes formas de irlo tomando. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, acá, le vamos a poner también, por ahora, VG Green, y le vamos a poner para que se vea, FG, le vamos a poner, en vez de blanco, Snow, para utilizar otro, y le vamos a poner la fuente ya, pero ya después la vamos a ir utilizando de otras maneras. Vamos a ponerle la fuente, le vamos a poner, qué sé yo, Impact, por ejemplo, 15, 16, qué sé yo, vamos a irlo probando. Por ejemplo, ¿ven? Entonces, por ejemplo, si hubiera una imagen, hubiera algo por acá, es más fácil separarlo para mí, ¿bien? En diferentes frames, ¿bien? Tengo mi frame título y después el login, que va a ser donde van a estar acá todos nuestros entries y labels, ¿bien? ¿Qué me permite también? Bueno, si esto estaba con pack, recuerden que si yo después a esto lo quiero hacer con grid, si utilizaba pack y grid juntos, me iban a dar un problema, ¿bien? Entonces, bueno, como este realmente está en otro frame, lo puedo poner con pack. Y estos, como están en otro frame, lo vamos a hacer con grid. Bien, entonces yo lo tengo más separadito, más bonito. Entonces vamos a posicionar lo otro. Esto. Que le vamos a poner por ahora el text. Nada más para que se vea. Esto es el nombre, por ejemplo. O usuario, mejor dicho, le podríamos poner. Y este sería el contraseña. Así ya tenemos algo. Bien. Entonces, label nombre, como este lo vamos a hacer con grid, porque está en otro frame, yo le voy a decir row 0, column 0. Bien, lo estamos haciendo con grid. Después al entry lo vamos a poner, lo podemos poner debajo, del lado, depende de cómo le guste realmente. Podríamos ponerlo debajo, por ejemplo, para ver cómo se ve. Row 1, column 0. Bien. Después este sería el label clave, punto grid, row 2, column 0. Y después entry clave, punto grid, row 3, column 0. Y el botoncito, que acá el botoncito podemos hacer lo siguiente, poner botón ingresar, punto grid. Y acá, bueno, nosotros tendríamos, por ejemplo, en la row 4, y si le ponemos column 0, se va a quedar ahí, que ya lo vamos a ir viendo. ¿Bien? Esto como lo tenemos ahí, recordemos guardar y ejecutar en otro lado, entonces tendríamos una cosa así, ¿bien? Pero ya lo vamos a ir mejorando por cómo se nos ve ahora. Vamos a ponerle este sí, el text al botón de ingresar, ¿bien? Y ya lo vamos a ir mejorando todo esto, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos hacer por acá? ¿Qué podemos hacer por acá? Bueno, mejorar un poquito todo esto como se ve, ¿bien? Porque por ahora lo tengo así, de esta forma, ¿bien? Si nosotros lo quisiéramos uno del lado de otro, bueno, es fácil poner los entry, por ejemplo, en la misma fila y en la columna al lado, por ejemplo, y esto me cambiaría a uno, esto me cambiaría a uno, esto me cambiaría ahí y esto me cambiaría ahí, ¿bien? Y por ejemplo, lo tendría uno del lado del otro, ¿bien? Por ejemplo. También podría utilizar acá, en este column, ¿bien? Ponerle, por ejemplo, column spam igual 2, que tome dos columnas. Esperen que le fallé yo. Column spam 2S, no 2. Ahí está, control S. Y lo tendría ahí. Por ejemplo, tomaría dos columnas. Y si yo hiciera esto, por ejemplo, acá, si yo le vamos a poner acá, una cosa así, se vería así, ¿bien? Se queda como al medio. Eso también se puede hacer, ¿bien? Entonces, bueno, dependiendo cómo queramos las cosas, cómo lo vamos a ir haciendo, ¿bien? Pero ahí ya más o menos lo tenemos, así de esta manera, ¿bien?
Siguiente, que lo vamos a ir mejorando esto. Está medio feíto. Bueno, fíjense que si yo no recuerdo mal, a ver, por las dudas voy a verificar. Les voy a mostrar también un truquito, pero voy a verificar antes si era realmente como me acuerdo. El truquito que les quiero mostrar. A ver, ¿dónde lo puedo corroborar? Para no tirar cualquier cosa. A ver, un truquito, a ver, ¿en dónde está? ¿Dónde está mi truquito? Puede ser que esté... A ver, ¿en dónde está mi truco? ¿En dónde está mi truco? Que les quiero mostrar. A ver. Acá no. Acá. Acá puede ser. No, creo que acá no. Bueno, eso ya después lo vamos a ver el truquillo siguiente. Pero bueno, lo vamos a dejar así nomás. Lo vamos a ir haciendo normal. No hay ningún problema. Acá. Vamos a agregarle la fuente, esto que estábamos haciendo ahí, para que quede más o menos decente esto. Así de la forma normal. Que yo tengo acá en el label. Vamos a agregar la fuente ahí. Este label debe ser este label. A ver, label, no, entry, label, contraseña. Le damos la fuente. Y acá podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente por acá. Nosotros podríamos definir acá qué colores vamos a utilizar. Puede ser afuera o adentro, realmente. Si tenemos varias funciones, afuera nos lo va a tomar como una variable global. Nosotros poder poner, por ejemplo, decirle color principal, tener un color de los entry, supongamos, depende. Tener todos los colores que yo quiera, bien, por ejemplo. Y nada más por ahora voy a dejar un color principal y le vamos a buscar un color a esto más o menos que no esté muy feo. Color HTML, lo vamos a buscar así. Y vamos a buscarle un colorcito. Celestito me gusta más, una cosa así. Algo así, supongamos. Bien. Tener un color principal de esta manera. Bien. Tener un color principal de esta manera. Y yo llamar directamente al color principal. Si no me acuerdo qué color he usado. Acá, por ejemplo. Fíjense cómo lo voy a usar. Ahí. Este ya se lo vamos a cambiar para que me quede igual. Acá también. Bien. Bueno, ahí. Ahí. Acá donde no voy a necesitar también. VG igual color principal. Acá también. VG igual color principal. Por ejemplo, al color de la letra también. Le podemos poner color letra. Igual snow. Bien. Por ejemplo. Y acá yo también. Me vendría acá el color de la letra. Acá también. FG. Igual color de la letra. FG. Igual color de la letra. Bien. ¿Qué nos ayuda esto? Bueno, así yo lo ejecuto. Uy, que no. Control de alta. Ya va quedando un poquito mejor. Bien. Ya nos va quedando un poquito mejor esto por ahí. Que esto se puede ir cambiando. Por ahí como un proyectito aparte no es necesario que nos quede ideal. Y acá sería el color principal. Bien. ¿Pero qué me ayuda? Bueno, que después yo si quiero cambiar el color de la letra y el color principal, nada más tengo que cambiar estas variables. Por ejemplo, acá, y ya me cambia todo. Por ejemplo. Bien. Entonces sería alguna cosita interesante por hacer. ¿Y qué más nos quedaría? Arreglar un poquito. Le vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, a la i, le vamos a poner 20. Acá, acá y acá. Bien, por ejemplo. Para que nos vaya quedando mejor y al botón también. Vamos a irnos viendo cómo quedamos. Bueno, ahí va queriendo un poquito mejor. Después, por ejemplo, agregarle lo de la fuente. En la fuente también se podría hacer lo mismo. Bien. Igualarlo a una variable.
Por ejemplo, ¿qué sería acá? Probemos. Si yo hago fuente, igual, pero lo tendría que hacer de esta manera. En Calibri, y acá como está esto así, como está doble así, lo vamos a poner de esta manera. Si no recuerdo mal, lo tengo que buscar esto, para ponerlas en Python dentro de un string, había que poner, creo que la barra, lo voy a buscar para que no, creo que era así, si no me acuerdo era así. Así creo que era. Así, para que me muestre las barras, nada más, dentro de un string. O sea, las comillas, digo, para que me muestre las comillas. Creo que era así, si no me equivoco mal. Y acá sería una cosa así. Acá, bueno, acá también. ¿Cómo lo habíamos hecho por acá? Porque me pierdo. Ahí tengo las comillas. Y acá iría, por ejemplo, Calibri. Y acá, coma 15. Y veamos si yo tengo acá la fuente mía, le vamos a poner, o fuente principal, por ejemplo. Y si yo vengo acá, vamos a probarlo. Si yo vengo, por ejemplo, al botón, que todavía no lo tengo con fuente, y le pongo font igual fuente principal, veamos, a ver si me lo cambia. Ahí ya lo tenemos. Bien, por ejemplo, entonces podemos también la fuente ir cambiando de fuente. Es decir, que esto iría acá, iría, por ejemplo, también en donde hemos usado fuente, acá. Pero también eso sería la fuente principal, ¿bien? Si yo podría tener otra fuente, por ejemplo, fuente título, y esta ponerle, qué sé yo, impact, y ponerle 25, por ejemplo, supongamos, ¿bien? Si yo impact 25 y sería para el título, que sería el título, acá, fuente, título. ¿Cómo se vería acá? Así, de esta manera, ¿bien? Por ahí ya lo tenemos. Entonces, bueno, esto se puede ir haciendo, ¿bien? Ir un poquito cambiando las cosas, cómo se ven, cómo las tenemos, por ahí. Después, por ejemplo, también le tendríamos que agregar, vamos a agregárselo por ahí, a nuestros entries, que serían, que no lo hemos modificado mucho, por acá y por acá. Bien, y en el entry clave le vamos a poner show y que me muestre un asterisco para que no me muestre la contraseña. Y ya tendría por acá esto y acá me mostraría estos asteriscos, por ejemplo. Bien. Entonces, bueno, acá se podría poner una fotito, algo más bonito. Y en el botoncito, yo lo que le haría tal vez es ponerle un poquito mejor al botoncito, porque está medio ahí, medio que no sé qué hacer con mi botoncito. Yo le pondría algunas cositas, como por ejemplo, qué sé yo, relief, acá, no, en relief, igual, flat, por ejemplo, eso también, por ejemplo, y algún colorcito de última, también se le podría poner, para que nos quede mejor. Y por ejemplo también si le pongo así width, ponerle qué sé yo, un haze de 2, por ejemplo. Ahí me va quedando un poquito mejor generalmente por ahí. Y esto, este botón, como está, lo tenemos por ahí, como nos está ocupando, ¿bien? Como lo hemos hecho más grande, deberíamos hacer un poquito más grande la ventana para que se vea mejor. Una cosa así, por ejemplo. ¿Bien? Por ejemplo, otra cosa interesante que tampoco me he mencionado mucho, pero lo podemos ver. Vamos a agrandarle, vamos a ir agrandando un poquito por acá, que le vamos a poner 500 por 500, a ver cómo se ve. Muy grande, no me gustó. 400, y acá le podemos poner, qué sé yo, 400 por 400, ¿cómo se vería? Un poquito mejor, dentro de todo, dentro de todo. Y acá, bueno, por ejemplo, el botón, como está ocupando dos columnas nada más, ¿bien? O sea, esta de acá y esta de acá. Esta, como es más grande, quedaría un poco así, ¿bien? Después uno lo puede ir acomodando, como uno quiera realmente. Una cosa interesante de decirles, por ejemplo, acá al usuario,
podemos utilizar una opción, acá, en el label nombre, acá, ponerle sticky igual W. Y me quedaría ahí para allá, los dos al ladito, ¿bien? El sticky es, bueno, es como a dónde va a estar pegado. Podemos decirle al norte, al sur, izquierda, que sería este, o derecha, digo, izquierda, que sería oeste, west, derecha, que sería east. Yo le puse ahí sticky W, entonces se me va a poner hacia la izquierda, para que queden los dos bonitos, ¿bien? Entonces, bueno, ya hemos hecho un poquito por ahí esta parte del login, ¿bien? Que es lo que me interesa. Por ahora hasta acá, ¿bien? Entonces, acá viene lo interesante. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Bien, hasta acá paremos hasta acá. Voy a cerrarlo y voy a venir y voy a abrir por acá, Open Folder, el proyecto 1. Que del proyecto 1 nada más va a haber un archivo. Es decir, acá va a haber nada más un archivo de Python. Un archivo de Python que se va a llamar sistema.py. ¿Qué cambia? Para que se den cuenta, ¿qué es lo que cambia? Bueno, donde nosotros hayamos hecho la conexión, esta parte, vendría nada más en el archivo principal. Bien, ya está en el archivo principal. Después, donde yo había hecho el login, todo esto va a ir en el archivo principal, que lo vamos a poner. Y ya lo vamos a ir organizando. Allá, para allá, para allá, ahí. En el archivo principal, todo está en el archivo principal ahora. Y este from estaría por acá, arriba, supongamos. Bien, siempre ahí arribita. Y ya tenemos, por ejemplo, el conectar y el login. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros, por ejemplo? Bueno, al final, llamar nada más a nuestro login. Si lo ejecutamos esto, fíjense que tenemos lo mismo. ¿Bien? Hasta acá. ¿Vieron cómo es? ¿Vieron lo que hice? O sea, tenerlo en un solo archivo es tener todas las funciones en un solo archivo, uno abajo del otro. Tenerlo en otro proyecto separado es tener yo un archivo principal en donde voy llamando yo las funciones que necesito. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Dudas, consultas, preguntas? Acá pregúntenme todo lo que a ustedes les gusta, hasta acá. Y ya vamos avanzando. ¿Se entiende? A ver, ¿se entiende cómo es las formas? ¿Cuáles son las formas? Tenerlo separado en archivos o hacerlo todo junto. En uno es todo diversas cosas que tenemos en un solo archivo, ¿bien? Y llamamos nosotros al final a este login, que sería nuestro login, ¿bien? ¿Qué es lo bueno que tiene? Este main que nosotros tenemos por acá, este de acá, es para decirle específicamente qué es el archivo principal, ¿bien? ¿Qué es el archivo principal que yo voy a estar utilizando? ¿Bien? Es decir, ¿qué pasa? Bueno, esto lo dicen porque cuando yo empiezo a usar archivos desde otro lado, los otros archivos en principio no van a ser mi main, ¿bien? No van a ser mi archivo principal. Esa sería la idea, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar la cosa? ¿Cuándo va a cambiar nuestra cosa? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros hagamos lo siguiente, yo se los voy a mostrar desde acá, pero lo vamos a ejecutar desde archivo hasta archivo, sin tener que hacer. Voy a hacer uno nuevo, nada más por hacer uno nuevo, justamente para que vean bien esas cositas. Voy a hacer uno nuevo, 1.3, un proyecto 3. Pero para que lo vean más que nada, proyecto 3 va a ser, que todavía no hay nada. Pero vamos a venir acá, vamos a abrir nuevo, proyecto 3, para que lo vean. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Bien, voy a crear
una carpeta que le voy a decir módulos, por ejemplo. Bien. En el archivo principal, en la carpeta principal, voy a crear un archivo que le voy a poner yo de nombre main. Python. Le vamos a poner Python main.py. Bien. ¿Qué es lo que tiene? Fíjense, yo les voy a lo vamos a poner por acá. Print. Esto, básico. Bien. Si yo hago esto, fíjense que me dice que es el archivo main. Bien. Ahora fíjense que voy a hacer en el módulo. Hay que hacer dos cosas para realmente utilizarlo. Dentro de módulos, voy a crear una carpeta que sea, o un archivo fácil, que sea una suma. Bien, vamos a hacer una función que sume, que es lo más fácil de hacer, para no tener que hacerlo. Suma.py. Bien. Acá, bien, sería donde yo diría, qué sé yo, sumar, bien, y acá suma dos variables, qué sé yo, que las va a recibir así, A o B, hace una suma, por ejemplo, sumar igual, le voy a poner resultado igual A más B, y me imprime el resultado. Una función sencilla de una suma, bien. Y yo acá, vamos a ver dos cosas. Primero, si yo acá pongo esto, fíjense que yo lo he ejecutado desde ahí, ¿bien? Y lo voy a poner, le vamos a llamar también, que me imprima, sumar, y que le vamos a enviar 5 y 5. Bien, así lo ven, bien. Por ahí. Bien, acá como no lo he puesto a nada, lo mejor sería hacerlo así, una cosa así. En suma, igual, sumar, y después poner print. Lo vamos a hacer bien bonito. Suma. Bien. Entonces, una cosa por acá, que tenemos nosotros por acá, que lo que más me interesa es este main, ¿bien? No tanto eso, sino lo que más me interesa es este main, que nos dice main por ahí, que es lo mismo que nosotros hacíamos acá cuando lo ejecutábamos de acá, ¿bien? Que hay que hacer dos cosas, fíjense, si yo quiero utilizar esta suma, esto de acá de sumar, desde otro lado, ¿bien? Es decir, yo poner from módulos punto suma import all, le vamos a poner nada más, y acá utilizar la suma, esta función sumar, por ejemplo, en resultado igual sumar, qué sé yo, 10 y 5, y que me imprima el resultado. Bien, sería esto, bien, por ahí. Una cosa sería esto, por ejemplo. Bueno, aunque esto no es necesario, porque bueno, como me lo imprime, lo podría hacer así realmente. Así, de esta forma. Así. Pero fíjense una cosa. Fíjense esto de acá. Fíjense esto de acá. Módulos.suma. Ese módulos.suma, que lo vamos a poner lo vamos a poner por ahí. Ahí. Módulos.suma, para que vean que es este print. Es ese name diferente. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo utilizo un módulo que no es el archivo principal, fíjense que cambia el name. ¿Bien? Entonces, ¿qué me permite yo? ¿Qué me permite? ¿Qué me permite hacerlo? Que lo vamos a ver acá. Decir lo siguiente. Si el name es igual a main, hacer la suma. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahí me lo va a hacer. Y yo en el otro podría hacer lo siguiente. Miren. Para que lo vean. Entonces, ¿qué va a hacer? Fíjense. Si yo lo ejecuto desde mi otro archivo, a esa suma, lo hace. ¿Bien? Y fíjense acá una cosa. Fíjense acá una cosa. Si yo trato de hacer esto, fíjense lo que me dice.
no se puede ejecutar. Entonces, ¿a qué me sirve? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, si yo trato de ejecutar archivos que realmente son módulos que se van a usar en otro archivo, en mi archivo principal, en mi main, yo puedo hacer esto, ¿bien? Si lo trata de ejecutar desde acá, que no haga nada, ¿bien? Esa sería la idea, ¿bien? Entonces, bueno, yo le podría decir, o si lo ejecuté desde acá, no se puede ejecutar, o este es un archivo de módulos, ¿bien? Por ejemplo. Y acá, fíjense, voy a hacer lo siguiente para que lo vean. Else, ejecutando desde otro archivo. Fíjense, fíjense, si yo lo ejecuto desde acá, me dice esto un archivo de módulos, que sería este de acá. Vengo acá y fíjense, ejecutando desde otro archivo. ¿Bien? Fíjense lo que hizo. Es decir, que es como lo primero que se ejecuta. ¿Bien? Entonces yo podría decirle acá, qué sé yo, vamos a hacer una suma. ¿Bien? Si yo lo ejecuto desde acá, no, este no se puede, pero si yo lo ejecuto de acá, me dice, vamos a hacer una suma. ¿Bien? ¿Se entiende ahí, por ejemplo, Seba? ¿Para qué se utiliza el name? Es nada más para eso, para yo gestionar los archivos que tengo, de decirle si realmente lo estoy utilizando desde otro lado o lo voy a utilizar, por ejemplo, desde acá. ¿Bien? Entonces, para eso se gestionaría realmente. Por si yo estoy... con el Sublime yo presiono, depende, Control B, yo lo tengo puesto Control B alta, ahí Control B alta, y si no, si querés ver las opciones es Control Shift B, ¿eh? Si querés hacer un syntax, por ejemplo, así. ¿Ves? No se ejecuta, sino que mira la sintaxis, nada más. Esos serían los dos. Y en el otro se ejecuta y mira la sintaxis. ¿Ves? Mira, por ejemplo ahí, no se ejecutó, nada más mira la sintaxis. Control Shift B, que se ejecute. Ahí está. Y después Control V cuando ya tengo la opción elegida. ¿Bien? Eso yo lo tengo predefinido, esto debe estar por acá. En keybinding, por algún lado de acá, no me acuerdo, pero tiene que estar por algún lado de ahí. Que yo lo haya puesto. ¿Bien? Creo que por defecto puede ser que también sea así. Entonces tenemos varias cositas por ahí. Lo que me interesa es que vean esas dos. Que lo vamos a ver. Por ejemplo, en el proyecto 1, ¿dónde está? Lo tengo por acá. En mi proyecto 1, bien, está todo en un archivo. Bien, está todo en un archivo. El conectar, bien, el login, bien, por acá. Y como está todo en funciones, si yo no ejecuto nada acá, no se ejecuta nada. Yo lo tengo que llamar. Bien, por ejemplo. Bien. Ese sería, por ejemplo, en uno. Si yo lo tengo en varios, que obviamente vamos a abrirlo con el Sublime directamente, por acá, el 2. Por acá. Yo lo tengo separado. Bien, fíjense. La conexión por un lado, en una carpeta modelo, en una carpeta vista el login, y yo en el principal nada más llamo el login. Bien. Y de ahí voy haciendo. ¿Qué sería lo difícil ahora? Por cómo estamos viendo las cosas. Bien, ¿qué sería lo complicado por ahora? ¿Cómo hacer, por ejemplo, los de los botones? Y llamar a otras cosas. Bien. En realidad, esto tendría que estar llamando a una cosa así, que lo vamos a hacer nada más para que quede. No, una cosa así. Creo que más o menos lo podríamos hacer, pero a ver, vamos a intentarlo, a ver si lo puedo hacer sin hacerlo con orientado a objetos. Controlar, no controlador. Controlador. Generalmente uno cuando inicia algo, llama a un controlador, que sería también un archivo, que vamos a tratar de hacerlo
así de esta manera. Bien. Y vamos a ponerle nada más controlador. Lo vamos a hacer como, a ver si lo podemos hacer como una función, nada más para que lo vean. Y acá, acá, este que nada más llama el controlador. From controlador, import un controlador, punto, y el archivo se llama controlador, import, y acá le vamos a poner el controlador, que sería la función. Y ya la vamos a poner así como. Entonces acá nada más llamamos el controlador, que se ejecute. Este controlador, uy, que lo mandé a otro lado, no lo quiero por ahí. Este controlador sí va a ser el que se encargue de, por ejemplo, llamar la vista. De esta manera, llamar la vista. Bien. Utilizar el modelo de la conexión. Conexión. Import. Conexión. Bien. Y este sería el que se encargue. ¿Por qué les digo yo que es difícil hasta acá hacerlo? Sin tratar de hacerlo realmente como orientado a objetos. Por lo siguiente. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Para tomar, por ejemplo, si se ha tocado el botón o algún botón. ¿Por qué? Porque este login es una función que está en otro archivo, bien, que está en otra función, bien, que está dentro de acá. ¿Qué es lo que voy a intentar yo para que quede? Vamos a ver si yo lo hago global. Y puedo hacer lo siguiente. Miren, desde el controlador, hacer lo siguiente. Vamos a ver si me lo deja hacer. Como este botón global, botón ingresar, debería estar global, vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacerlo a ver qué sucede. Este botón debería estar global. Vamos a ver qué pasa. Si yo a este botón ingresar le puedo poner un bind. Vamos a ver si me deja. Botón 1 y yo le voy a decir que ejecute, por ejemplo, ingresar. Ese ingresar, esa función, sí la vamos a tener acá en el controlador. Que la podríamos tener, por ejemplo, por acá. Que necesitaba un evento. Como es un bind. Bien, pero esto como está arriba, como lo hemos hecho nosotros deberíamos hacerlo acá abajo para que me lo tome. Bien, eso sería de esta forma. Y acá vamos a ver si me pone un message box. .show info. Sistema. Ingreso le vamos a poner. Para ver qué pasa. A ver si lo podemos hacer de esta manera. Como para que se vea también como un MVC. Vamos a intentarlo, pero no se ejecuta desde acá. Bien, no se ejecuta esto desde acá, sino que se ejecuta desde acá. Vamos a verlo. En acá, ¿qué me faltó? Acá, en import from modelo, conexión, import, no sé, esto que se llamaba conectar. Si no me equivoco. Conectar se llamaba. Ahí está. Si yo toco el botón, ese es el mayor problema que yo temo, ¿bien? Que no me lo tome este bind, que es este botón que yo tengo por acá, en este botón ingresar, que está por acá. Yo no sé si lo defino, vamos a tratarlo. Si lo defino, por ejemplo, acá, vamos a verlo. ¿Qué pasaría? Tampoco. Bien. Y ese es el mayor problema que tenemos. Como nosotros no lo estamos haciendo orientado a objetos, bien, esto está dentro de una función y se convierte como que está en otro archivo, bien, está en otro archivo, y está, sería una variable local, pero no se convierte a global cuando yo lo llamo. Ese es el mayor problema que tenemos por acá. Bien, que este botón ingresar no me lo toma. Bien. Entonces, bueno, por eso no se hace MVC, por esta razón, no se hace MVC sin hacerlo orientado a objetos. Bien. Porque yo no puedo tomar. Recuerden si han visto un poquito, el controlador es el que se encarga de todo, de si se ha tocado algo en la visual, ejecutar una función, ¿bien? Esa sería la idea.
Acá no me lo va a tomar. ¿Por qué? Porque está, bueno, en otra función, que está en otro archivo. Bien, entonces no me lo va a tomar. Entonces, bueno, se complican un poco las cosas. Depende de acá. Yo podría ver, podemos intentar, ¿qué pasaría si yo hago, nada más para ver si puedo acceder, más que nada, a ver qué pasa, a una variable prueba? Vamos a ver, prueba, igual, hola. Vamos a ver qué pasa, a ver si lo logro hacer. Acá hacer una variable, antes que hacer esto, que lo vamos a dejar como comentario. Vamos a ver si una variable prueba, bien, que sería esta, por ejemplo, prueba, igual, qué sé yo, en Ignacio, me lo va a cambiar y le vamos a poner Pedro acá nada más, para ver si me lo cambia. Vamos a intentar hacer esto, a ver qué sale. Recuerden que esta era una forma de, qué sé yo, esto sería una variable global a toda esta función, local a esta función, pero sería, acá hay otra. Bien, vamos a ver si me lo cambia a este prueba, vamos a verlo, si me lo cambia. Entonces vamos a hacer una prueba por acá, la prueba siguiente, ¿bien? ¿Qué pasaría? Primero vamos a probar. ¿Qué pasaría si yo pongo print prueba? ¿Qué pasaría si yo hago esto? Fíjense, bueno, que ahí me dice justamente qué es lo que yo tengo. Este prueba no está definido, por más que esté antes de acá, ¿bien? Porque esto está en otro archivo, ¿bien? Que está por acá. Entonces eso es medio complicado de esta forma hacerlo, ¿bien? Entonces, bueno, es medio muy complicado hacerlo realmente, ver cómo lo podríamos hacerlo para que realmente funcione, porque no me lo va a tomar este prueba que realmente está acá, ¿bien? Entonces es complicado. Lo que sí se puede hacer es, bueno, esto ya no usarlo realmente como un controlador, como debería ser, y esto hacerlo directamente, qué sé yo, en la vista, acá, por ejemplo, una cosa así, ¿bien? Pero bueno, se complica las cosas, ¿bien? Se complica cuando yo intento hacer estas cosas. Por ejemplo, este bin debería estar por acá, ¿bien? Y este debería estar por acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, no sería esto un MVC, porque el controlador no controla qué está pasando, ¿bien? Si hago esto, ¿bien? Y acá me sirvo, bueno, vamos a tener que declararlo por acá. tkinter import messibox para que me funcione. No sería en sí un MVC, porque el controlador sería el encargado de controlar que si yo toco un botón, lo va a tomar el controlador y él es el que se encarga de decir qué va a suceder con eso que yo he tocado. ¿Bien? Entonces esto en sí no es un controlador, pero por eso tenerlo hasta cierto estilo. ¿Bien? En realidad, bien, no sería un MVC lo que estamos haciendo de ponerlo en diferentes archivos, sino empezar a practicar de utilizar diferentes archivos. ¿Bien? Eso hasta ahí es donde yo quiero llegar, bien, con esto de usar diferentes archivos. Por ahora lo podemos utilizar para dejarlo más ordenado las cosas, nada más, bien. Lo podemos dejar como para utilizar, para que sea más ordenadito el programa. Pero en sí no va a ser un MVC, bien, no va a ser, porque el controlador no va a controlar las cosas, sino que yo acá en el login voy a tener que hacer acá, cuando yo ingreso, por ejemplo, qué sé yo, supongamos, crear la conexión, es decir, que tengo que llamar acá a la conexión. Entonces son diferentes cosas, ¿bien? Que vamos haciendo. ¿Qué es lo que les aconsejo yo? Que vamos a cerrar un poquito, vamos a cerrar acá. Sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo que les aconsejo yo con esto? Vamos a ir al proyecto 3, que era el proyecto 1, que era todo junto. Que este era todo junto, ¿bien? Para no complicarnos la vida, lo pueden hacer todo junto, sin ningún problema. No hay ningún problema. Lo que yo les hago demostrarlo es para que vayan teniendo otra mentalidad que luego van a cambiar las cosas, cómo funciona, bien, la programación. Pero por ahora lo pueden hacer todo junto,
¿Bien? ¿Por qué? Porque implica ya que, bueno, que acá van a tener todo junto y van a tener que ir usando las funciones, pero va a estar todo junto, ¿bien? Separarlo en archivos. Si ustedes quieren hacer el proyecto y separarlo con archivos, yo les aconsejo que nada más lo utilicen, no va a ser un MVC, que lo utilicen como un método para ordenarlo, ¿bien? Nada más, con un método para ordenarlo. ¿Cómo sería? Bueno, nada más ordenar, así en carpetas, en el 2, vamos a ir al 2. Tenerlo en carpetas, no necesariamente se pueden llamar así, sino que pueden acá tener, qué sé yo, su carpeta clientes, su carpeta conexión, su carpeta consultas, y tenerlo separadito en carpetas nada más para que les sea ordenado. Bien, como les digo, ¿a qué me va a ayudar eso? Por lo menos nos va a ayudar a que si ustedes tienen un problema, supongamos, con los proveedores, no tienen que mirar todo el archivo, sino que irse al archivo proveedores. No tienen que ir a buscar todo acá y nada más irse a ese archivo. Bien, entonces eso sería la ayuda que serviría separarlo en archivos. Bien, esa es por ahora la única ayuda que tendríamos. Por lo demás, bueno, TK-Inter es más o menos siempre lo mismo. Recuerden, es utilizar los componentes que yo les he ido mencionando, que ustedes saben, bien, crear un botón, algo que yo tome los componentes que hemos ido tomando, bien. Por ejemplo, en este solo archivo, ¿cómo haría yo? Hay dos formas, por ejemplo, que lo vamos a agrandar. Dos formas que tenemos de utilizar, por ejemplo, este botón. ¿Qué sería? Ponerle un command que diga ingresar, por ejemplo, a una función, ¿bien? Dentro del botón. Es decir, que esto va a ejecutar una función que por ahora nosotros la tenemos que tener arriba del botón para que esté definida, así, ¿bien? Y de acá que haga, por ejemplo, la parte, esta parte, ¿bien? Hay diversas formas de tomar los datos. Pueden hacerlo como a ustedes más les guste, tomar todos los datos juntos, es decir, hacer así y tomar los entry juntos, que sería el entry nombre.get para tomar lo que haya en el entry y al entry clave.get. Bien, esta sería una forma, tomándolo la clásica. Bien, otra forma, si no, sería definir una función que tome, por ejemplo, los datos, que diría lo siguiente: datos igual, lo mismo, bien, sería lo mismo, pero que me devuelva. Entonces yo llamo acá, por ejemplo, esta sería una, vamos a ponerla así, y esta sería la otra. Por ejemplo, los dos me devuelve lo mismo, ¿bien? Hace lo mismo. Pero ¿para qué yo lo separo? Bueno, por si después yo quiero utilizar otra función, supongamos que va a hacer que si yo guardar directamente, yo ya, por ejemplo, pongo get datos, ¿ven? Y ya sé que me va a devolver todos los datos que yo tengo en los entry. Diferentes formas. Otra forma también que yo les dije, bueno, si utilizan listas, pueden hacer esto para que les quede más ordenadito, así de esta manera, así, ¿bien? Separadito con coma, lo dejan a la misma altura. Bien, por si no lo quieren tener uno al lado del otro, también se puede hacer de esa manera. Bien. Otras cosas que también les puedo mencionar. Bueno, podemos llamar a la conexión. Esta conexión se puede hacer al principio o directamente cuando yo la utilice. Por ejemplo, acá ingresar, llamar. Hacer ahí la conexión, por ejemplo. ¿Bien? También se puede hacer ahí. Y yo después cerrar la conexión. De esta manera. Diferentes formas. ¿Bien? Pero ya lo vamos a ir viendo todo eso. ¿Bien? Estas son, por ejemplo, estas tres formas que hemos, bueno, estas dos. Diversas formas de encarar al principio el proyecto. Bien, más que nada con estructuras, pensando en la estructura. Bien.
espero que les sirva un poco esto de cómo encarar la estructura, de hacerlo todo junto o separado, ¿bien? Esto se los voy a pasar para que los vean, estos dos, ¿bien? Para que los vayan viendo y los vayan jugando un poquito con eso, ¿bien? A ver qué pueden llegar. Este data, bueno, ya está ahí, no hay ningún problema. Estos tres se los voy a pasar para que los vean un poco cómo está cada cosa hecha, ¿bien? ¿Y cuál es la idea para cerrar? ¿Qué me gustaría a mí? No sé, no sé qué les guste más. Agarrar una clase, agarrar una clase y que ustedes me muestren qué están haciendo. Ya uno por uno. Bien, vamos a uno última por Zoom acá. Yo voy de uno por uno. Bien. Y me van mostrando qué van haciendo. Para ir viendo. Puede ser antes de empezar con lo de la compra, que sería lo siguiente la semana que vamos a empezar. O después, como a ustedes más les guste. Bien. La semana que viene eso les voy a preguntar. ¿Cómo les gustaría a ustedes que tuviéramos? Porque no vamos a tener la clase presencial, no la vamos a tener porque, bueno, por el horario ustedes tienen otras cosas. Pero si tienen alguna sugerencia de cómo les gustaría que hagamos la interacción para que ustedes me puedan mostrar, me avisan y lo hacemos. Bien. Así que hasta acá